España, una palabra que es más que una sola palabra. Representa y define una cultura, una manera de vivir, una manera de sentir. A fin de cuentas, define a nuestras gentes. Somos como somos y venimos de donde venimos. Y aunque nuestro invitado de hoy parezca confundirles por su segundo apellido, no se engañen. Javier Ortega Smith es de la clase de españoles que a día de hoy, y más que nunca, son necesarios en nuestra nación. O como diría Diego de Acuña, español a toda vena, de los que amó, riñó, dio su sangre, pensó poco, rezó mucho, jugó bien y perdió bastante. Aunque por el momento la última consideración no es del todo aplicable, ya que al menos en los tribunales está ganando una crucial batalla judicial para que España juzgue y condene a los golpistas catalanes. De ello, de Vox, de sus propuestas de actualidad y sobre todo de España, es lo que prima hablar con Javier Ortega Smith. Javier Ortega, ¿cómo estás? Encantado. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Yo antes de empezar a hablar a fondo de política, de Vox, quería hacerte una pregunta un poco personal, porque llama la atención, es curioso, Javier Ortega Smith, ¿de dónde tiene la ascendencia? Pues yo tengo una doble ascendencia emigrante, las dos. Tengo bisabuelos que salieron de Liverpool, de Inglaterra, y que fueron a hacer las Américas. Y luego, por otro lado, pues también tengo la ascendencia argentina de mi madre. Entonces, una mezcla entre España, Argentina, Inglaterra. Mal que me pese, porque todavía tengo clavada la espina del Peñón de Gibraltar, que eso, tengo un pequeño conflicto ahí, ¿no? Entre lo argentino, lo español, doblemente además, porque el Peñón nos lo robaron los británicos y las Malvinas argentinas nos las robaron los británicos. Así que creo que me voy a empezar a borrar la parte de Smith. No, le queda muy bien, ya se lo digo yo. Secretario general de Vox y además abogado hoy aquí en Benidorm por esa conferencia defendiendo a España en los tribunales. Yo quería saber el papel fundamental que está teniendo Vox justamente en los tribunales para defender a España ante lo que está ocurriendo en Cataluña, esa sedición. Pues nos ha tocado un papel que tal vez no hubiéramos deseado, porque hubiéramos preferido que en España las cuestiones de Estado las defendiera el Estado, las cuestiones de gobierno las defendiera el gobierno, y que nuestro papel fuera en todo caso ser un papel de trasladar la voz y el sentimiento de los españoles. Nunca pensamos que tuviéramos que asumir nada menos que la acusación popular en solitario, es decir, cuando ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado hicieron nada. Es verdad que ahora sí está la Fiscalía y está la Abogacía del Estado, pero hemos estado un año trabajando en solitario, teniendo que instar un procedimiento judicial en Cataluña contra el mayor golpe de Estado que se ha producido desde la institución, en este caso desde Cataluña, con un poder económico y un poder mediático brutal, pero lo hemos hecho orgullosos y lo hemos hecho además convencidos de que hemos dado voz al sentimiento y al corazón de millones de españoles que se han sentido identificados. Por eso nos gusta decir que más que la acusación popular, somos la acusación del pueblo español contra los golpistas. Y además, que lo vamos a seguir viendo y haciendo hasta que todos los españoles puedan ver entrar en prisión hasta el último de los golpistas. Yo te quiero hablar sobre eso, sobre rabiosa actualidad, porque Alemania finalmente no ha aplicado ese delito de alta traición a Carles Puigdemont, ha pagado su fianza, ha salido, así que yo imagino que Vox va a seguir incidiendo en ese trabajo en los tribunales. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de Vox España en el tema de Carles Puigdemont? Sí, yo no hablaría de Alemania, hablaría de que ha habido un juez en Alemania, un juez de un pequeño estado alemán, que ha llevado a cabo una resolución, ha dictado una resolución equivocada totalmente, pero equivocada no porque no nos dé la razón a nosotros, no se la dé al fiscal ni al instructor, a la Fiscalía Española ni al instructor, equivocada porque no ha entendido lo que es la euroorden, es decir, el acuerdo marco entre los países de la Unión Europea dejaba muy claro que había un principio de respeto y de reconocimiento mutuo a que estamos ante estados de derecho y que por tanto estamos ante estados con garantías y que por tanto si un estado miembro decidía solicitar la extradición de un delincuente, no entrábamos a cuestionarle su derecho. Es verdad que hay un listado de 32 delitos cuya extradición es automática, basta con pedirlo, automáticamente el Estado te lo entrega, pero en todos los demás, como es en el caso del procesamiento contra Puigdemont, la mesa del Parlamento, donde estamos ante delitos gravísimos, los delitos más graves que se pueden cometer desde una institución, que es nada menos que el dar un golpe de Estado, una rebelión, delitos de malversación de caudales públicos. Estamos hablando de delitos con hasta 25 años de prisión, para que todo el mundo nos entienda. Alta traición, sí. Alta traición, así es como se denomina en Alemania, alta traición en España se llama delito de rebelión. Lo que no permite ese acuerdo marco es que un órgano judicial alemán entre a poner en tela de juicio nada menos
que una petición que ha hecho un Tribunal Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Y dónde está la barbaridad en todo esto? Porque si eso fuera así, es tanto como poner en tela de juicio, es dudar de las garantías procesales de la democracia y del Estado de Derecho en una nación que se supone que es un socio tuyo en la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, se está estudiando, nos vamos a personar en Alemania, vamos a instar hasta el último recurso que se pueda hacer en Alemania, pero sobre todo y por encima de todo vamos a apoyar a los jueces españoles, a la Fiscalía Española. El magistrado instructor ha anunciado, y lo vamos a seguir, que va a plantear una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente para que este tribunal tenga que valorar si se ha extralimitado en sus funciones un juez alemán, es decir, si se ha saltado ese acuerdo marco para entrar en el fondo del asunto, como si el delincuente hubiera cometido el delito en Alemania y se tuviera que juzgarse en Alemania. A eso iba yo, porque a la hora de buscar culpables, ¿quién es más culpable? ¿Es culpable Europa? ¿Es culpable Alemania? ¿Es culpable el juez? En este caso, ¿quién deberíamos de mirar? Bueno, quien ha dictado la resolución errónea ha sido el juez de este Estado alemán. La Fiscalía Alemana ha estado a su altura, la Fiscalía Alemana resolvió en un plazo muy breve, dejó bien claro que nos encontrábamos ante un delito equivalente. La petición del juez español por rebelión y por malversación era equivalente al delito de alta traición federal, un delito que al final es eso mismo, es decir, es llevar a cabo por la fuerza, por la violencia, y aquí en España está más que acreditado en la instrucción la violencia tremenda que han llevado a cabo. Lo que hizo la Fiscalía es decir, inmediatamente hay que extraditar a Puigdemont. El juez alemán es el que ha cometido el error. Yo confío en que finalmente se solucione esta cuestión, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga las cosas en su sitio y le diga al juez alemán: usted no puede entrar a juzgar el fondo del asunto como si fuese usted el Tribunal español. En definitiva, lo que a mí me gustaría trasladar es que la acusación popular de Vox no va a permitir de ninguna manera, y creo que en eso tenemos el respaldo no solo de la Fiscalía Española, no solo del Tribunal Supremo, que lo ha dicho ya en varias resoluciones, no solo de la Audiencia Nacional, sino, como decía antes, de millones de españoles, que no aceptamos ese insulto y no aceptamos la impunidad de quienes han querido destrozar España, dividirnos, enfrentarnos y llevar a cabo un golpe de Estado. Por tanto, tienen que tener la completa seguridad que hasta las últimas consecuencias vamos a perseguir no solo a Puigdemont, sino a los que se han ido fugados a Suiza, los que siguen en Bélgica o los que están en Escocia. Tal vez habéis sido el partido político más coherente, más tajante, que ha defendido con más vehemencia la unidad de España, y por ello, ante la situación de Cataluña, estáis saliendo muy favorecidos. ¿Por qué Vox llega a cuajar tanto cuando se habla de Cataluña? Todos miran a las medidas y a lo que haría Vox. ¿Por qué Vox está teniendo tanta aceptación con el tema catalán? Yo creo que por dos razones. La primera, porque cuando hacemos algo lo hacemos por convicción y no por intereses electorales como hacen otros, la gran mayoría, por el oportunismo. Y la segunda, porque en el fondo no estamos haciendo otra cosa que lo que es lógico y normal. Y por cierto, lo que hacen esos millones de españoles que ponen una bandera de España en su balcón, que lo que están diciendo es: soy español, me siento orgulloso de ser español y yo respeto la legislación, respeto a mis tribunales, respeto a las leyes y quiero que, empezando por los poderes públicos, lo defiendan. Por eso, no sé si es un mérito de Vox, porque aquí hay mucha gente que tiene mérito. Yo ayer tuve la suerte de poder estar en la comandancia de la Guardia Civil de toda la zona de Cataluña y pude felicitar a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que han hecho una magnífica labor en la investigación, en el acopio probatorio que nos va a servir, que nos está sirviendo y que nos va a servir en su día para juzgarles y que tengan unas importantes condenas. Hay que agradecer a la Guardia Civil, hay que agradecer al fallecido fiscal Maza, fiscal general del Estado, que fue un magnífico fiscal, uno de los mejores fiscales probablemente que ha tenido España, valiente y decidido, al actual fiscal, a los fiscales del Tribunal Supremo, al juez instructor del Juzgado de Instrucción número 13, que ha hecho una labor extraordinaria, y a esos millones de españoles que han salido a la calle sin complejo, con su bandera, y que también, cuando les pedimos ayuda para poder pagar las cuantiosas fianzas, no perdieron ni 2 segundos, porque lo conseguimos en un plazo impresionante, poner su pequeña aportación de una fianza. Micropagos, uno puso 5 euros, otro puso 10. Gracias a esos miles y miles de españoles que nos han ayudado, podemos estar hoy ante el procedimiento judicial penal, probablemente, y lo digo con toda la humildad, pero también con todo el honor por formar parte del equipo de abogados, de los 18 abogados que estamos trabajando en esta causa, porque estamos trabajando 18 abogados en toda España de forma altruista, sin cobrar dinero, y a los que desde aquí quiero mandarles un mensaje de agradecimiento tremendo por el servicio que están prestando a España con la toga, porque también, como vamos a decir esta tarde en una conferencia, a España se la defiende también en los tribunales. Así es el título de la conferencia de hoy.
Parece un poco surrealista, pero te estás volviendo un asiduo a las televisiones catalanas. ¿Verdad? ¿Quién te lo iba a decir? No, pero ya era hora que fuese alguien y no fuese un estómago agradecido más, no fuese alguien más de la cúpula, alguien con una opinión, digamos, comprada, vamos a decirlo clara y llanamente. ¿Cómo ha vivido aquellas situaciones? Bueno, a nosotros nos han felicitado mucho por la participación en TV3 y en alguna otra televisión, en Canal 8, etc. Por ejemplo, sí. Pero yo lo que digo es que lo que hay que entender es el daño que han hecho estos medios de comunicación. Son medios de comunicación que han tenido, que tienen unas subvenciones públicas cuantiosísimas. Autonómicas, por supuesto. Autonómicas, permitidas por el Estado, porque no nos olvidemos que desde que se aplicó el 155 el responsable de los medios de comunicación es el Estado, es el gobierno de Mariano Rajoy. Así es. Pero han causado un daño terrorífico, creando odio, fomentando la mentira y el engaño histórico, el engaño económico, mintiendo, insultando a la policía, a la Guardia Civil, a los símbolos que nos representan a todos, como nuestro jefe de Estado, la enseña nacional, el himno nacional. Son medios de comunicación puestos al servicio de los golpistas. Y lo que nosotros decimos es que no queremos que nos inviten más. Lo que queremos es que se cierren esos medios de comunicación y que todo ese dinero, esos 1.800 millones de euros que han recibido en los últimos 7 años, se destinen a subir las pensiones, a equiparar a Policía y Guardia Civil, como hemos podido estar esta mañana en una manifestación en Alicante, que ha sido una auténtica gozada una vez más poder estar con Policía y Guardia Civil, y dedicar esos millones de euros que dicen que no hay para las cosas importantes, sacárselo de estos medios de comunicación, que son medios de comunicación del odio, de la mentira y encima de la quiebra y del despilfarro económico, y destinarlo a las causas que nos importan a la inmensa mayoría de los españoles y especialmente a la inmensa mayoría de los catalanes. Viniéndonos un poquito aquí a la Comunidad Valenciana, ya que estamos en Benidorm, en Alicante, ¿crees que se podría extrapolar la misma situación que está pasando en Cataluña aquí en la Comunidad Valenciana? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Compromís, podría ser uno de los partidos detonantes. O dicho de otra manera, ¿es Compromís la Esquerra Republicana, pero aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que en unos puntos de España, como ha sido en Cataluña, el tumor ha provocado un colapso. El tumor ha puesto en riesgo la nación española al precipicio. Podríamos hacer el símil con el cuerpo humano. Ha estado en parada, en shock, que podría haber perdido la vida si no se hubiera reaccionado a tiempo. ¿Y qué está ocurriendo en otras partes de ese cuerpo nacional? Pensamos en Valencia, pensamos en Baleares, pensamos en Galicia y en el País Vasco, que hay una profunda metástasis. El pancatalanismo, el odio, el imperialismo del separatismo catalán, de los países llamados países catalanes, en Baleares, en Valencia, esa imposición de la mentira histórica, porque no es otra cosa que la mentira histórica. Totalmente. La tergiversación sobre el dinero y sobre las cuentas, sobre los ingresos, sobre la lengua, el desprecio más absoluto a la libertad, el adoctrinamiento en las escuelas. Es una metástasis que desde Cataluña se ha desplazado hacia Valencia y a Baleares, y aquí hay que añadir una cosa que no hay que olvidar nunca, con el consentimiento del Partido Popular y del Partido Socialista, porque ambos han pactado con el pancatalanismo. En la educación, en la financiación de las academias regionales de la lengua, en la financiación de los medios de comunicación, son responsables, aunque ahora se quieran poner detrás diciendo esto es cosa de Compromís. No, esto es cosa de que usted ha estado en el gobierno durante 30 o 40 años abriéndoles las puertas a quienes han venido a inocular ese odio. Pero es que también en Galicia, nuestros compañeros de Galicia están teniendo que soportar el mismo sentimiento de odio hacia lo que significa España. ¿Y quién abrió la primera ley, por ejemplo, llamada de normalización, que es de anormalización lingüística, que luego se copió en Cataluña, luego en Valencia y luego en Baleares? Se llamaba Manuel Fraga Iribarnes, uno de los fundadores de Alianza Popular. Y eso lo han mantenido el actual gobierno de Feijóo, que llegó al gobierno diciendo que iba a terminar con la imposición del gallego como una lengua obligatoria y iba a dar libertad a que los padres pudieran estudiar en la lengua materna, como lengua vehicular de sus hijos. Y no lo ha cumplido. O sea que Partido Popular y Partido Socialista son los dos partidos más responsables del avance de la metástasis del adoctrinamiento y la mentira separatista. Se va a preguntar, entonces la solución es cortar de raíz y legalizar los partidos independentistas o secesionistas, o es que también tiene exactamente parte de culpabilidad quien lo permite cuando está en el gobierno, por ejemplo ahora el Partido Popular o anteriormente el PSOE. Bueno, yo creo que habría que separar dos cuestiones. Los que son partidos abiertamente golpistas, separatistas, que para Vox es indudable. Nosotros queremos el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn aplicado ya en nuestra Constitución, es decir, declarar inconstitucionales y, por supuesto, cerrar el grifo de las subvenciones hasta que eso se encuentre a todos los partidos que llevan en su ADN
la destrucción de España. Totalmente. Como separatistas, como golpistas, y ya no digo nada los que son directamente proetarras, como Bildu, Amaiur y compañía. Y luego están otro tipo de partidos, los viejos partidos de siempre, o los llamados partidos nuevos, pero que hacen la misma política de siempre, que a los que les decimos, o lo que queremos nosotros, es que el pueblo español despierte, que no tenemos por qué soportar esta lacra del Partido Popular y del Partido Socialista puestos de rodillas siempre delante de los secesionistas. Es urgente cambiar la ley electoral. Total. Absolutamente urgente. Para darle de verdad voz a ese 40%, por ejemplo, de los españoles que dice que quiere reducir las competencias o reducir parte de las competencias que tienen las comunidades autónomas o simplemente cambiar el modelo territorial en España por un modelo con un proyecto nacional, con una unidad política, con una unidad Más legislativa y judicial. centralizado, ¿no? Por ejemplo. Yo no utilizaría la palabra centralizado. Nosotros defendemos que la administración debe estar descentralizada. Lo que debe haber es un poder político único. Me da igual si está en Benidorm. Nosotros no queremos que el Parlamento de España tiene que estar en Madrid. No es una cuestión de centralización geográfica. Es una cuestión de unidad en la acción política. Que el gobierno de España represente la unidad nacional. Que el Parlamento represente la soberanía de todos los españoles. Y que el Poder Judicial solo se represente a sí mismo. Es decir, no sea correa de transmisión de los partidos políticos. Independencia del Poder Judicial. Y eso no lo van a defender nunca quienes viven de este sistema, como es el Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso nosotros lo que queremos es, por supuesto, ilegalización de partidos proetarras y separatistas, pero después queremos que se acabe la financiación de los partidos políticos. Aquí el que quiera dedicarse a la política, Que se lo paguen. que se lo pague. Exactamente. Eso es lo que hay que conseguir. Javier, no es la primera vez que pasa porque ya os intentaron agredir tanto a miembros de Vox, afiliados, etc. Pero a ti en el Ayuntamiento de Jaén tuviste un encontronazo con... es raro ver en Jaén independentistas, pero había independentistas. Yo no lo concibo muy bien. Pero ¿cómo viviste aquel momento y por qué ese odio hacia Vox o en este caso hacia Javier Ortega? Bueno, estos son los del SAT, que al final son igual de totalitarios, o sea, el germen del totalitarismo es algo que se va extendiendo. Nosotros lo vivimos con mucha ilusión. Nuestra concejala allí, Salud Anguita, nos dio la oportunidad, me la dio a mí en nombre del partido político Vox, de defender una moción en la que instábamos al gobierno de España, y esto es importante decirlo hoy, cuando algunos se quieren apuntar las medallas, estoy pensando en Ciudadanos, las medallas del 155, que se opusieron por activa y por pasiva. El gobierno de España no lo quería aplicar. Ciudadanos le decía que eso no se podía hacer, que era echar gasolina al problema catalán, como si en Cataluña hubiera algún problema. El problema está en España, Exactamente. aunque se localice geográficamente, especialmente en Cataluña. Pero lo que voy es que el 155, que les producía ardor directamente, vamos, les daba fiebre a algunos. Ahora todo lo contrario. Ahora todos se quieren apuntar la medalla de esta guarrería del 155, que es un 0,155 lo que han aplicado. Pero yo lo que voy es que tuvimos la oportunidad en el Ayuntamiento de Jaén, primero y único ayuntamiento de una capital de provincia, instar al gobierno de España la aplicación del artículo 155 mucho antes de que se aplicara, por supuesto, porque preveíamos lo que estaba pasando, sabíamos lo que iba a ocurrir el 27 de octubre en Cataluña, lo estábamos conociendo y instamos, porque ya llevábamos una parte de la investigación, al gobierno de España que aplicase esa garantía constitucional que hemos aprobado todos los españoles y que le hemos puesto en manos del gobierno de la nación. Es una prerrogativa el 155 que únicamente la puede aplicar el gobierno de la nación. Ni siquiera el Tribunal Supremo puede instar la aplicación de ese artículo. Solo el gobierno, ni siquiera el Parlamento. 155 dice bien claro, decisión del gobierno. Resulta que este gobierno cobarde y traidor fue incapaz de aplicarlo cuando habríamos evitado las gravísimas consecuencias que hemos tenido. Cuando vosotros lo pedíais desde hace muchísimo tiempo, porque yo creo que sois el primer partido político que pidió el 155 y no acataron ese 155, lo hicieron tarde, de una manera timorata, de una manera un poco cobarde, como bien dices, y tal vez por eso, porque sois uno de los partidos que, como decía con anterioridad, de más coherencia a la hora de tomar las medidas, por ejemplo, en el tema de Cataluña, en el tema de la ley con la familia, la ley de la lucha contra la ideología de género, por ejemplo, también, que es una aberración contra la libertad de educación de los padres. Por esas cosas yo creo que ahora las encuestas os tienen un poquito más en cuenta, valga la redundancia. Sí. Yo creo que la prueba de fuego están en el 2019, europeas por un lado, municipales por otro, ya tenéis alguna representación, alguna alcaldía, pero ¿os veis dentro del Parlamento Europeo? ¿Os veis con más representación municipal? Nos ven hasta quienes nos han querido ocultar y silenciar en estos 4 años de vida del partido. Ya nadie duda, ninguna encuesta, ya digo, ni siquiera de los que se han dedicado a taparnos, que Vox va a tener representación seguro. Por tanto, todos aquellos que han querido de alguna manera autoconvencerse diciendo, hombre, es que es el voto útil, ya no les puedo votar, tienen que saber que ya seguro
hasta las encuestas más restrictivas nos dan como mínimo 2 diputados en el Parlamento Nacional y 2 en el Parlamento Europeo, además de en parlamentos regionales, etcétera, etcétera. Vox ya tiene representación, por tanto, ya no cabe la excusa de decir es que es el voto útil, cuando lo más inútil ha sido tener diputados del Partido Popular o de Ciudadanos haciendo justo lo contrario de lo que esperaban sus votantes. Entonces os veis dentro. Pero no solo es que nos veamos dentro, que por supuesto, ya digo porque lo dicen las encuestas, lo que es injusto, y nos van a entender todos los espectadores y todos los oyentes, es que al partido Vox en este momento, y como una mera estimación de voto, nos dicen las encuestas que estamos entre 1,7 y 2% del voto nacional, lo cual nos daría entre 1 y 2 diputados. Eso las más conservadoras, las más restrictivas, ¿no? Pero no son encuestas que ha encargado Vox, ¿eh? Pero es que resulta que con 1,1% del porcentaje nacional, al PNV, un partido golpista, le dan 6 diputados. Ley electoral. Ley electoral. Y a los proetarras de Bildu con 0,9% les dan 3. O sea que Vox, un partido nacional que defiende el Estado de Derecho, que lucha contra los golpistas, 1,7, 2 diputados. PNV, partido golpista, 1,1, 6 diputados. Esto no hay quien lo entienda. Por tanto, insistimos, una de las principales reformas es la electoral. Vamos a decirlo de otra manera, para que se nos entienda. ¿Vamos a tener representación seguro? Sí. Con una ley electoral que fuera justa, es decir, que valiera lo mismo los votos de los españoles, con independencia del lugar en el que voten, Vox podría tener entre 6 y 8 diputados, que eso ya es tener grupo parlamentario. Por tanto, nosotros lo que le decimos a los españoles es que sean valientes y que no nos den 1,7, que nos den un 5 o un 6% para que no haya excusas y podamos combatir en el Parlamento a todos los que quieren destruir España. Y las cosas van a empezar a cambiar con ese 5%. De eso se trata, de que al fin y al cabo la gente no se deje guiar por aquello del voto útil, o que vote con la nariz tapada a los grandes, a PP, a PSOE, y que vote a partidos que realmente están buscando alternativas y firmes. Por ejemplo, quiero hablar de otros aspectos, apartando el de Cataluña, las encuestas. Cadena perpetua es algo que está a la orden del día, y no sé si somos timoratos a la hora de juzgar a los delincuentes. Somos un poco blandos. Bueno, cadena perpetua solo está a la orden del día en la boca de Vox, porque todos hablan de eufemismos. Hablan de cadena perpetua revisable, que si es perpetua no entiendo yo, como si es algo que es perpetuo no es revisable. Pero sobre todo andan con miedo de llamarle a las cosas por su nombre. Hay unos determinados delincuentes que por su gravedad no son reinsertables, porque en el momento que salen a la calle, el riesgo para la vida y para la seguridad de las personas se dispara. Por tanto, no todo el mundo es reinsertable. Este es el principio que hay que entender. Hablamos de asesinos, pedófilos, violadores, asesinos, terroristas, aquellos delincuentes que cometen delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio. Hay una lista de delitos que serían los que llevarían consigo en que esos delincuentes, una vez condenados, no pueden volver a la sociedad. No tienen reinserción, obviamente. No tienen reinserción, o no deberían tenerla. Porque además se han dado muchos casos en los que delincuentes múltiples que vuelven a la sociedad vuelven a delinquir. Entonces las pruebas están ahí. Hay delincuentes que no son reinsertables. Y nosotros añadimos una cosa más, que es complementaria a lo anterior. Para determinados delitos debe haber cadena perpetua. No cabe la reinserción. Y cuando nos cuenten la milonga de que, hombre, es que la Constitución dice que las penas deben tender, sí, claro, tender a la reinserción, pero cuando eso sea posible. Pero quería añadir que hay un principio para Vox que es fundamental: el cumplimiento íntegro de las penas. No puede ser que los tribunales estén condenando a cumplir 5 años, 8 o 25, y al final, al año y medio, estén en la calle. Así, por una conducta o por lo que sea, ¿verdad? A usted le han condenado 5 años, cumple 5 años y punto. No, es que yo empiezo a reducir. No, usted cumple 5 años y punto. Usted tiene 14 años, cumple 14 años. Basta ya. Y si hay que modificar el Código Penal, habrá que modificarlo. Pero esto es una tomadura de pelo y un desprecio hacia los órganos judiciales y hacia la policía, que está harta de tener que detener siempre a los mismos delincuentes por los mismos delitos y que al día siguiente están en la calle. Ya que ha hablado sobre policía y equiparación salarial, es algo por lo que están peleando. Esta misma mañana en Alicante lo han hecho junto a los cuerpos de seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional. ¿Por qué hay ese privilegio, por ejemplo, a las policías autonómicas, véase Mossos d'Esquadra, Archancha, y no el mismo trato para Guardia Civil y Policía Nacional en lo que a economía se refiere? Pues este es el enfoque. ¿Por qué tienen que estar privilegiadas unas policías que precisamente se ha demostrado en estos años de democracia que son policías que han estado más al servicio de intereses políticos que al servicio de la seguridad? Estamos hablando de los Mossos d'Esquadra, controlados por el PNV en los mandos políticos. Estamos hablando, la Archancha, los Mossos controlados por los golpistas o los partidos secesionistas, Convergencia y Unión, etcétera, en Cataluña. La Policía Foral en Navarra, igualmente. Lo mismo. ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué está diciendo
Jusapol, esta iniciativa del policía de base, porque esto no lo han hecho los sindicatos de siempre, lo ha hecho el policía de base, Policía Nacional y la Guardia Civil de base. Han dicho algo tan sencillo y que entiende cualquier español. Igual trabajo, igual salario. Equiparación real. Ahora Ciudadanos está queriendo apuntar el tanto Para variar, ¿no? para variar, de que ha logrado un acuerdo, dice con el gobierno, todavía no está aprobado, de un borrador en el presupuesto, en el que dice que ya han conseguido 500 millones, que era lo que solicitaba Jusapol para este año. Y no es verdad, porque de esos 500 millones, solo una pequeña parte, 280, 300 millones, son destinados realmente al complemento específico general, que es lo que recibe toda policía y guardia civil. El resto van a partidas que dependen de otras muchas cosas, como es, por ejemplo, la partida del complemento de productividad o la llamada la segunda actividad o la reserva, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que el mensaje tiene que ser muy claro. No puede ser que Policía Nacional y Guardia Civil, que son dos de las instituciones más valoradas por todos los españoles, sean las peor tratadas por los partidos políticos. Y ha llegado la hora ya, sin esperar al 2020, ya que se apruebe una equiparación real y que cobren exactamente lo mismo. Y si alguien tiene duda, que se plantee quién está pagando a los mozos, quién está pagando. ¿Lo estamos pagando todos los españoles en los presupuestos? Pues todos los españoles lo que queremos, y Vox añade una cosa más, pero lo que queremos todos los españoles es que Policía Nacional y Guardia Civil por lo menos no sean menos. Nosotros añadimos algo más. Queremos que las policías autonómicas se disuelvan y se integren en los dos cuerpos nacionales que nos defienden a todos, que es la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Pensiones equiparables al IPC o Vox tiene otra visión sobre las pensiones? Bueno, las pensiones es un gran déficit que tenemos en España. Y digo déficit porque están en quiebra. Las pensiones se están pagando a base de créditos bancarios en este momento. Sí. Cuando intentan contarnos que hay que ir al Pacto de Toledo, porque en el Pacto de Toledo está la garantía, no existe garantía ninguna. Nos han estado acusando de alarmistas. El sistema actual está en quiebra. Y está en quiebra por dos razones evidentes. La primera, porque se ha invertido la pirámide poblacional. Antes, cada 3 personas que cotizaban había una persona, un pensionista. Se ha dado la vuelta. Ahora hay uno que encima cotiza mucho menos, que tiene que soportar 3 pensionistas. Esto es inviable. Vox lo que propone es que hay que ir a una transición desde el sistema actual de reparto a un sistema mixto entre capitalización y reparto, o sea, un sistema intermedio sin olvidar el principio de la solidaridad, que garantice, para que nos entienda todo el mundo y no meternos en tecnicismos, que yo pueda aportar lo que crea necesario. Que si quiero dedicar todos los meses un poco más de mi trabajo, voy a tener una mejor pensión en el futuro. Que nadie me limite lo que yo puedo aportar. Y además, que si después de estar 30 años pagando mi pensión, cotizando, desgraciadamente fallezco, que ese dinero no se pierde como actualmente, sino que lo puedan heredar mis beneficiarios, sean mis hijos, sea la viuda, sea el viudo, sean mis padres, etc. Es decir, que tú seas dueño de ese ahorro que has ido haciendo a lo largo de toda tu vida laboral. Esto es de justicia, pero es que además eso es lo único que garantiza que el sistema sea realmente un sistema viable económicamente. Por tanto, la asignatura pendiente es que no podemos permitir que en España, que tiene una población pensionista muy elevada, donde tantos compatriotas nuestros han dejado la vida levantando a la nación que tenemos ahora, llegado el momento de su edad, no tengan ni siquiera el derecho a una pensión digna. Y eso no es demagogia electoralista. Hay que poner los números encima de la mesa y decir, señores, se acabó. Este sistema es un sistema que se aprobó en la época de Franco, que viene desde los años 50, años 40, en las primeras modificaciones, y está agotado. Con el sistema actual necesitamos un sistema de pensiones justo, un sistema de pensiones que sea viable económicamente y un sistema que además te permita tener la propiedad del ahorro que has generado día a día. Como joven yo creo que nos hacen un flaco favor a la hora de hablar de ley de memoria histórica, porque a veces no nos cuentan del todo cómo fueron nuestros antepasados, cómo fue realmente la historia. Y te quería preguntar si, yo creo que es más que evidente que hay una doble vara de medir a la hora de contar la historia a través de esta ley de memoria histórica, ¿verdad? A mí me gusta llamarla la ley de la amnesia histérica, porque hay algunos que tienen amnesias, tienen periodos de olvido de nuestra historia, solo se acuerdan de una parte y además lo hacen de una manera histérica y absolutamente sectaria y deformada. No cuentan la verdad, no es que ya no cuenten solo una parte de la verdad, es que ni siquiera esa parte que cuentan es verdad. Tergiversan porque reescriben la historia por el odio. Pero todo termina en un mismo punto, es olvidarte de dónde vienes para que no tengas ese sentimiento que te hace estar unido a tu nación. Por ejemplo, como han hecho en Cataluña. Por ejemplo, si tú no eres consciente de la familia a la que perteneces, si tú no eres consciente del patrimonio empresarial que has heredado de tu familia, por ejemplo, claro, no lo vas a defender. Exactamente. Una nación queda desprotegida, alguien dirá, cuando no tenga un ejército. Peor que eso,
peor que no tener un ejército. Cuando una nación no es consciente de lo que representa, de la historia que tiene, si un compatriota, si un nacional no valora la nación a la que pertenece, no la va a defender y por tanto quedaremos absolutamente al margen y quedaremos absolutamente a expensas de imposiciones de fuera. Por ejemplo, de imposiciones del yihadismo, de otras llamadas entre comillas culturas que vienen a imponernos su totalitarismo. Quedaremos absolutamente desprotegidos. Solo quien es consciente del patrimonio, solo quien es consciente de la herencia histórica que ha recibido, de lo que significa su nación, para lo bueno y para lo malo. Nadie está diciendo que nuestra historia sea toda perfecta. Sí creemos, la mayoría de los españoles, que el balance de nuestra historia comparado con otras naciones es verdaderamente para sentirnos orgullosos de pertenecer a una de las mejores naciones del mundo. Eso sin lugar a dudas, con las luces y las sombras. Pero por no rehuir la pregunta, ¿qué necesitamos nosotros o qué pedimos nosotros? Alguien dice, la derogación de la ley de memoria histórica. Yo digo no. Una reforma. Vamos a hacer una reforma para que haya memoria histórica con mayúsculas. Y vamos a hablar de toda la historia de España. De qué fue Don Pelayo, de cuál fue las batallas de la Nava de Tolosa, cuáles eran los tercios españoles. Vamos a hablar de lo que fue la evangelización y conquista de medio mundo. Vamos a hablar de tantos y tantos descubridores, de pintores, de aventureros españoles que recorrieron desde el polo norte al polo sur del planeta. Vamos a meter la memoria histórica. Y por supuesto, vamos a hablar de la guerra civil, claro que sí, pero vamos a hablar de la guerra civil como una guerra fratricida que no se tiene que volver a repetir y que para que no se repita hay que conocer la guerra en su totalidad. Los errores que se cometieron. ¿Por qué se produjo la guerra, por cierto? ¿Por qué en el año 33 se quemaban iglesias, se violaban monjas? Hay que contarlo todo, no solo una parte sectaria de la historia. ¿Quieren memoria histórica? Vamos a contar la memoria histórica de toda España. Fundamental, la historia es algo para no volver a repetir y caer con la misma piedra, y bueno, ya se puede usar como arma de doble filo. Por ejemplo, en Cataluña, como comentabas, han creado esa unidad, han creado esa bandera, han creado una historia que no es la que es, pero es lo que hace. Al fin y al cabo, el votante, el ciudadano, se cree la historia que le cuentan y por lo tanto se convierte en independentista. Yo te quería agradecer mucho, Javier, la entrevista que nos ha concedido. Gracias a ti. Pero antes, para despedirnos de una manera un poquito más distendida, te quería hacer una pregunta así un poquito fuera de guión. Adelante. ¿Sois el Podemos de derechas? Somos los que podemos darle la vuelta a la derecha timorata de España. Es decir, en nuestra mano, en nuestra voluntad, y creo que también en la voluntad y en la mano de los españoles cuando metan su papeleta, tienen una oportunidad para que esa España que está por venir, que es una España grande, una España que se va a sentir orgullosa de su pasado y con un futuro esplendoroso y un futuro que seguro que nos va a alcanzar para muchas generaciones, nosotros somos la llave de que España pegue un cambio de timón y en vez de ir a los arrecifes vuelva otra vez a surcar los mares de la historia, pero apuntando hacia un futuro del que volveremos a estar orgullosos. Pues que así sea, Javier Ortega Smith. Muchas gracias. Secretario General de Gracias Vox a y vosotros. abogado. Gracias. Gracias a vosotros.